Bendecimos a los que no he saludado antes, Dios me los bendiga mucho, y saludamos a la audiencia, a los que están conectados, a los que se conectarán en este momento y a los que se conectarán después. Bendecimos y la idea es bendecirlos con la palabra, ¿sí? Qué hermoso cómo nos bendice la palabra del Señor, y la idea es que seamos bendecidos y podamos bendecir a otros, ¿no? Entonces queremos, más allá que bendecirlos con el saludo, bendecirlos con la palabra. Quiero hablar, le he puesto un título: El hombre y el mundo venidero. El hombre, hablando de la raza humana, ¿sí? Y el mundo venidero, como lo llama la Escritura. Entonces quiero que aprendamos a vernos, que aprendamos a ver al ser humano y a ver todo lo que Dios tiene dispuesto, ¿sí?, para el ser humano. Tiene que ver con el mundo venidero, que es el mundo que estamos viviendo. Vio que hay tiempos muy difíciles en este tiempo, ¿sí? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces no solo necesitamos ver el tiempo y decir qué tiempos estos, sino conocernos a nosotros. Entonces vamos a mirarnos a través de la Escritura, que es la mejor manera de vernos. Quiero citar Hebreos 2:5. José, acompáñenme allí para que podamos salir con el tema. Para que podamos vernos, Hebreos 2:5, para que podamos vernos como Dios nos ve. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros, conociendo a Dios, seremos como hemos sido conocidos por Él? La idea es que, conociéndolo a Él, aprendamos a conocernos a nosotros. Si hay algo que le interesa a Dios, es que nosotros nos conozcamos, ¿sí? Entonces es importante que podamos conocer quiénes somos, ¿sí?, y cuál era el plan de Dios para nosotros. Y tiene que ver con esto que estamos viviendo. Fíjese cómo dice Hebreos 2:5. Pablo dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo... Este que testificó en cierto lugar es el salmista. El salmista en un par de veces dice estas palabras. Fíjese que el escritor a los hebreos ni siquiera le interesa decir quién fue, ¿sí? Pero sí testifica de que alguien en algún lugar dijo esto. Lo que dijo alguien en algún lugar es: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Sigue diciendo: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿sí? Acuérdese cómo comienza. ¿Le sujetó el mundo? ¿Cómo dice? Ponga el versículo 5. Ponga el versículo 5 para que vayamos viendo. Dice: no todas, todavía no vemos que las cosas le estén sujetas. La idea es que podamos ver que las cosas le son sujetas. Pero fíjese cómo comienza diciendo, póngame así, ese. Porque dice: no sujetó a los ángeles al mundo venidero, sino que se lo sujetó al hombre. Entonces preguntarse quién es el hombre, o como dice el salmista, ¿qué es? ¿Qué es el hombre para que le hayas entregado eso? ¿Sabe que el salmista no solo se pregunta qué es el hombre? Antes se ha preguntado: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sabe que no es muy habitual que nosotros nos preguntemos quién somos? Pero mucho menos ¿qué es el hombre? Ya no solo pregunta quién es él,
sino se pregunta qué es el hombre. ¿Sabe que si nos preguntáramos eso, número uno, tendríamos un corazón conforme al corazón de Dios, porque la idea era que nos preguntáramos, ¿quién soy? Pero no solo quién soy yo, porque veo que a veces la gente dice, ¿quién te crees que sos? Para que pueda tener una óptica de parte de Dios de quién soy, pero no solo quién soy yo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que le haya sujetado el mundo venidero? Fíjese que todo esto que está pasando debería estar sujeto, según el texto, bajo nuestros. O sea que la situación no debería sobrepasarme, no debería estar sobre mí, sino yo sobre la situación. Si nosotros no estamos sobre la situación, es porque no sabemos quién somos. La idea de Dios es que el hombre conociera quién era, que se conociera como Dios lo conoce. ¿Qué es el hombre? Es la idea que deberíamos llevar. ¿Sabe qué? Podemos ver que el salmista se hizo esta pregunta, por eso Dios le pudo dar lo que le dio y sujetarle todas las cosas que le sujetó, porque él se preguntó, ¿quién soy yo? Pero no solamente él hace esta pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces todos los hombres en realidad, si no obtenemos cosas, es porque no nos hemos preguntado, ¿qué somos? ¿Qué somos para que nos visites? ¿O por qué nos visitaste? ¿Para qué nos visitaste? ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. Entonces contestarnos a esta pregunta para ayudar a otros a contestar esa pregunta. Fíjese que habla del hombre, está hablando del género humano, no está hablando ni de varón ni de mujer, ni de una persona, está hablando del género humano. O sea que el género humano se ha perdido de muchísimas cosas por no preguntarse, ¿qué soy? ¿Qué soy? Por eso quiero que en esta mañana volvamos a preguntarnos, ¿qué soy? ¿Sí? ¿Qué soy? Porque según el versículo, dice que al hombre se le sujetó el mundo venidero. Y en medio de la circunstancia que estamos viviendo, la iglesia que conoce a Dios más bien tiene un espíritu escapista y no busca que estas cosas se le sujeten, sino que lo que quiere es, Señor, ¿cuándo venís para sacarme de todo esto? Eso es un espíritu escapista. A lo mejor la idea de sacarnos de la situación no era sacarnos del medio del planeta, porque si dice que el mundo venidero se me tenía que sujetar a mí, y quiero que veamos qué es lo que se nos tiene que sujetar, porque la idea no es que, a ver, todos los gobiernos de este mundo, nómbreme algunos presidentes, a ver. Todos estén sujetos a mí. Estamos hablando del mundo, de cómo se mueve el mundo. Hay un carácter en el mundo, hay algo en el mundo venidero que tiene que aprender a estar sujeto debajo de mí para que yo controle toda esta situación. Quiero mostrarle algunas cosas para que podamos darle respuesta a esto que lo dijo el salmista y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo. ¿Quién es el hombre para que le sujetes el mundo venidero? Que ni siquiera a los ángeles se los ha sujetado. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de buscarle respuesta a todo esto, porque tenemos que estar sobre la situación y entender entonces para qué nos ha visitado. Vamos a leer el Salmo 144:3, es uno de los versículos, ¿sí? Es uno de los versos donde nos habla de lo que el salmista había dicho, ¿sí? Lo dice en otro salmo también. Él dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad.
¿Cómo ve usted al hombre? ¿Semejante a qué? La idea es semejante a qué. Lo vemos. Porque ¿qué es el hombre? Deberíamos darle respuesta. ¿El hombre solamente lo que vemos? Cuerpo. ¿El hombre solamente tiene semejanza a vanidad? ¿Alguien que va a pasar por este mundo transitoriamente y nada más? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza. Entonces, ¿qué soy o qué es el hombre? Ya no solo qué soy yo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? Es solamente vanidad que va a pasar y nada más. Nos estamos olvidando que el hombre es tripartito. Nos estamos olvidando de eso. Entonces, volver a recuperar qué es el hombre. Ya no solo quién soy yo, qué es el hombre para ayudar a otros a que realmente se le pueda sujetar el mundo venidero. La idea es de que en los momentos estos difíciles no digamos, Señor, vení en una nube y sacame de aquí, sino que aprenda a sujetar cosas debajo de mis pies. Amén. Es importante que nosotros entendamos de que somos cuerpo y alma y espíritu, porque nos dice, por ejemplo, que nos ha visitado. Dice, ¿quién es el hombre para que lo visites? Vamos a leer este versículo, Lucas 1:78. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Fíjese, dice Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué nos visitó? Está hablando de la visita del Señor Jesús. Y lo nombra como la aurora. Dice, nos visitó para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces ir entendiendo para qué es el hombre, para que lo visites. Nos ha visitado desde los altos, ¿sí? Un Jesús que lo que quiere es darnos luz para que nosotros vaya creciendo la luz como la luz de la aurora, ¿sí? Hasta que el día es perfecto. La luz de los justos, dice, como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Pero la idea es venir a darme luz en medio de las tinieblas, en medio de la ignorancia, en medio de una sociedad ignorante, pero en medio de un yo ignorante también, de quién soy. Tengo que saber quién soy. Lo que Él vino a hacer es enseñarme a quién soy. El ser humano lo necesita a Dios y necesita específicamente a Jesús para saber qué es y para qué fue visitado. Fue visitado para encaminar sus pies a un camino de paz. Fíjese que incluso dice, para darle luz a los que habitan en tinieblas y en sombra. ¿Le suena esa frase? Aunque ande en valles, no temeré porque tú estás conmigo, ¿sí? Aun cuando yo ande por momentos difíciles, yo sé que Él está conmigo. Pero qué bueno es tener la luz para no andar en esa sombra. Para yo tener la claridad de por dónde estoy transitando. Que Él está conmigo, Él está siempre. El asunto de que puedo andar en sombras de muerte y yo sé que Él va conmigo, pero lo mejor es tener esta luz. Si yo tengo la luz, ya sé por dónde voy transitando. La idea es que para eso nos visitó, para que yo tenga claridad, para que tenga entendimiento, para que sepa las cosas. ¿Qué es el hombre? Alguien que lo visitaste para que sepa quién es y por dónde va a pasar, por cuáles son las situaciones por las que va a atravesar, porque en realidad el mundo venidero debería estar abajo.
sometido, no sobrepasándome y que me apabulle las cosas. La gente anda en temores, anda en confusión. Eso quiere decir que no se le ha sujetado el mundo venidero. Si nosotros andamos en confusión es porque no hemos disfrutado la visitación. Hay mucha confusión de muchísimas cosas, de todo, mucha confusión y mucho temor. No se sabe qué caminos tomar, no hay paz, nuestros caminos no van hacia la paz. Eso quiere decir que no hemos aprovechado la visitación. A lo mejor porque no sabemos qué es el hombre para que lo visites o para qué lo visitaste. Era para sujetar al mundo venidero, con lo que se presentara, con lo que se presentara. Nosotros sabemos que somos tripartitos, pero tenemos que entender el para qué somos tripartitos. Vamos a ver 2 de Pedro 1:3. Es importante que recordemos que hay promesa para todos, ¿cierto? Pedro dice que tenemos grandiosas y preciosísimas promesas. Para todo, para todo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? La piedad tiene que ver con el servicio al Señor. Eso significa que todo lo que usted tiene en su vida natural, su casa, su trabajo, sus cosas, tiene promesas. Y también tiene promesas para servir al Señor, dones, ministerios, todo. Hay promesas para afuera, ¿sí? Para vivir, ¿cómo se le llama lo de afuera de la iglesia? ¿Ah? Lo laico, se le dice, aquello de afuera de la iglesia. O sea, Dios tiene promesas para los hombres, para los hombres. Por eso tengo que saber qué es el hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, y Él tiene promesas para las tres cosas. Promesas para las tres cosas. Tiene promesas para la vida, para todo lo que tiene que ver con su vida natural, tiene promesas para su vida espiritual. Como les dije, hay dones, hay ministerio, hay promesas, y yo tengo que conocerlas. Pero tengo que saber una tercera cosa. ¿Soy espíritu y tiene la imagen o la vanidad? ¿O tiene la semejanza de la vanidad? A veces si yo veo en los hombres que solamente tienen la semejanza de la vanidad, no estoy entendiendo qué es el hombre. El hombre tiene imagen de Dios. Y la idea es que dentro de las promesas la recupere. Vamos a verlo como lo dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. O sea, si yo no tengo conocimiento de cuáles son las promesas, no voy a ir a por ellas. Es más, puede que esté yendo a otras promesas que ni siquiera se me han sido dadas. Pero todo es mediante ese conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza. Entonces recuperar la semejanza era importante. Dios tenía promesas para que yo disfrutara todo lo que tiene que ver en el mundo. La idea era que yo disfrutara. No era para cuando yo me muriera, tuviera ya una vida eterna. No, disfrutar la vida. Pero aprende a saber qué sos. Porque hay cosas que se te tienen que sujetar. Es importante que aprendamos a saber que la idea de Dios es que, vamos a terminar leyendo acá, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso está en los hombres, es el deseo natural, humano, ¿sí? Justamente ese deseo contrario al deseo de Dios, es el que no me deja justamente disfrutar la naturaleza divina y que se me sujeten las cosas. La concupiscencia, como dice allí, pero serían los deseos
descontrolado, un deseo que hasta puede ser como cantábamos recién, sueños que no son compatibles con lo que Dios tenía para mí. Deseos son deseos egoístas, deseos desenfocados de lo que Dios tiene para el hombre. ¿Sabe qué? Los tiempos se nos tienen que sujetar. El otro día hablábamos vamos a leerlo, ese versículo, el primero solamente, 2 de Timoteo 3:1, hablábamos con Alberto ayer. Fíjese cómo dice, póngale el título resume qué es lo que dice ahí, dice, carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, y habla del carácter de los hombres que vivirían en el último tiempo. Un carácter con deseos incorrectos, con concupiscencia de los hombres, ya sea que por ignorancia o porque así me enseñaron y así lo voy a hacer. La idea es que el mundo venidero no se le sujeta, al contrario. A toda esta lista, que son 18, ¿cierto, Alberto? Que la estuvimos contando y la estuvimos escudriñando uno por uno. El carácter de los hombres en los postreros días. Ahora ese carácter en nosotros no puede sobresalir cuando yo sé qué soy. Eso va sobre mi vida cuando yo no sé qué soy. Ni Dios me ha visitado para que todas estas cosas estén bajo mis pies. Para que yo sujete todas estas cosas. Para que yo esté por encima de este carácter. Le sujetó el mundo venidero, dice. Pero a este no se les ha sujetado. El tiempo se les vino encima. Se les vino el tiempo encima y no aprovecharon la visitación del Señor. Porque cuando vemos, en realidad, escudriñamos con Alberto, nos damos cuenta que todo lo que pasa en el carácter de estos hombres no es en lo seglar. Es dentro de la iglesia, por lo que termina diciendo Pablo. Entonces, que la visitación no haya hecho efecto en nuestras vidas para saber qué cosas tengo que someter, que las cosas no me sometan, sino que yo las sujete. Tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, como si fuera, decíamos el otro día, una contaminación de ambiente. Claro, porque eso se contagia. Porque si soy rebelde, la rebeldía se contagia. Porque si soy desobediente, la desobediencia se contagia. Si soy orgulloso, el orgullo se contagia. Se hereda, lo transmitimos. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Fíjese cómo diría Romanos 7:17. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hay cosas que tengo que aprender a entenderlas, qué soy y qué es lo que opera en nosotros. Pablo lo habla como que algo que está polulando ahí en el aire, pero claro, es porque los demás reaccionan así o aprendí así y así actúo, ¿sí? Fíjese cómo Pablo dice acá, de manera que ya no soy yo. Voy a volver a repetirlo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted sabe que pecado es error, es equivocarse. ¿Pero qué? ¿Se va a lavar las manos Pablo de su equivocación? No es su intención. No es su intención, no es querer lavarse, ni es para que nosotros no digamos, ay, no fui yo, es el pecado que mora en mí. No, es para que yo entienda qué soy, quién soy. ¿Quién soy? Porque estas cosas las tengo que tener sujetas. Pero quiero que entendamos que el error no era parte del hombre.
El error vino a consecuencia de los ambientes que provocamos. De error. Y en los ambientes de error o de pecado, como dice ahí, hay muchísimas cosas. Y de repente todos esos errores están sobre mí cuando deberían estar. Yo debería enseñorearme de cualquier cosa, de cualquier ambiente, de cualquier circunstancia, debería estar sobre. El mundo venidero era para estar sujeto al hombre. Pero si el hombre no sabe quién es, y la idea es que no me justifique, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo tengo que saberlo, que hay parte de mi ser que tiene una tendencia a la concupiscencia, a los deseos errados, a los sueños errados, a una tendencia errada a lo que Dios pretende. Pero para eso era la visitación. Dios me visitaba justamente para encaminarme a qué era lo bueno. Que yo supiera quién era, que no tenía una semejanza de vanidad. Es muy triste de que se nos hayan ido tantísimos hombres del planeta sin saber qué eran. Pero conociéndolo a Cristo, peor. Porque la visitación de Él era para que supiéramos qué éramos. Y recuperar cosas en nuestra vida. Dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? Nos ha hecho un poco menor que los ángeles porque, claro, estamos sujetos a un cuerpo, estamos sujetos a un alma, mientras que ellos son espíritus, ¿cierto? Vamos a leer a Pedro, vamos a leerlo, segunda de Pedro 2:11, porque dice que lo ha hecho un poco menor a los hombres, o sea que ellos son mayores. Vamos a ver en qué son mayores ellos. Habla de los ángeles, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, mayores que los hombres en fuerza y en potencia, porque no están sujetos a un cuerpo, porque no están sujetos a las emociones, ¿sí? Entonces tienen mayor fuerza y mayor potencia. Dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Me gustaría que viéramos de qué está hablando, porque dice, mientras que los ángeles que son mayores, mayores que quienes son, que los hombres. Ellos son mayores y no pronuncian un juicio de maldición. Vamos a ver el verso anterior. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿qué siguen? La carne. Andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian ¿qué? Desprecian el señorío, atrevidos, contumaces. No temen decir mal de ¿qué? De las potestades. Sigamos leyendo, José. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que todavía que son mayor, sí tienen conciencia de potestades superiores. Entonces ellos, por ejemplo, sí pueden sujetarse a potestades. Disciernen potestades superiores. ¿Se acuerda el ángel Miguel? Lo dice el libro de Judas. El arcángel Miguel no profirió juicio de maldición contra quién. ¿Se acuerda? Contra Satanás. ¿Por qué? Porque es mayor. Porque es mayor. Porque Satanás es un querubín y él es un arcángel. Y aun cuando él está haciendo la voluntad de Dios y el otro no conoce potestades. Entonces fíjese cómo un ángel sí sabe sujetarse y un hombre no sabe sujetarse. ¿Pero por qué no sabe? Porque no sabe quién es. No sabe quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni para qué está acá. Entonces no se sujeta.
y no se sujeta a nadie y anda según su carne. Pero quiero que entienda esto. Eso es un error. Y eso no es usted. La visitación del Señor era para que esos errores no estuvieran en mí. Esos errores, cualquiera que sea, tienen que ver por el hecho de que yo al nacer me he criado en ciertos ambientes donde me enseñaron errores. Aún en el nuevo nacimiento. Hemos vuelto a nacer dentro de una iglesia y de repente me enseñan ciertas cosas y vuelvo a tener errores. Pero eso no soy yo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre que le ha puesto un mundo venidero para que se le sujete, para que esté bajo sus pies? Y sin embargo dice, no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero tiene que verse. Que las cosas le están sujetas. ¿Por qué no puedo señorearme sobre las cosas? ¿Por qué las cosas se señorean de mí? Pablo dice, ese no soy yo, es el error que mora en mí. Pero pongámonos en el lugar, ¿quién soy? ¿Por qué las circunstancias se señorean de mí? ¿Por qué los deseos contrarios al propósito de Dios se señorean de mí? Si Dios lo puso al hombre para sujetarle el mundo en el que iba a vivir. ¿Sabe que no tenemos excusa porque tenemos una visitación? Si el hombre no tuviera la visitación, la idea es que aprovechemos la visita. La visita del Señor era para encaminarnos en el camino, para que nosotros supiéramos, tuviéramos luz, claridad. Fíjese cuando no hay esta sujeción, como dice, los ángeles la tienen y los hombres no. No hay sujeción. Fíjese Romanos 13:5. También nos habla de que no hay sujeción. O que deberíamos ser más sujetos. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Dónde tenemos la conciencia? En el espíritu. Está hablando allí de aquellos que Dios ha puesto, ¿sí?, con autoridad. Algunos dicen que esa autoridad de la cual está hablando Pablo son las autoridades gubernamentales. Otros entienden que son autoridades puestas dentro de la iglesia. Pero quiero que usted entienda, más allá o más acá no hay sujeción. No vemos de que todas las cosas le estén sujetas, o sea, no hay cosas a las que se sujete. Así le va. No sabe para qué está. Entonces es necesario que estemos más sujetos a lo que Dios pretende, que podamos demostrar sujeción, ¿sí? Porque si no tenemos como el carácter de los últimos tiempos. Hombres desobedientes a todos, tanto fuera como adentro. Insurrectos, mal, porque no entienden quién son, ni para qué están, ¿sí? Fíjese que nosotros podríamos pelear todas estas cosas. Hay muchísimas cosas en las que nosotros deberíamos ver cómo mantener sujeción. Por ejemplo, hay cosas que deberían estar sujetas a nosotros, como es, por ejemplo, 1 Corintios 14:32. Hay cosas que en nosotros tienen que estar sujetas. Pablo dice, no vemos que todavía las cosas le estén sujetas, pero para allá va. La idea es que haya sujeción a donde tiene que haberla. Pablo está hablando de los dones, cómo ministrar los dones,
Y cuando llega al profeta, le dice al profeta que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Para qué? Para que no digamos, yo sentí que tenía que decírselo. Y se lo dije porque, ¿qué me faltó? Hay cosas que tengo que tener sujeción a la hora de saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir. Porque no podemos decir, fíjese que Dios no es así. Nosotros le echamos la culpa a Dios y decimos, no, Dios me dijo que se lo dijera. Si no edificó, no era de Dios. Entonces, hay un montón de cosas que todavía no son sujetas. Pablo habla de, por ejemplo, que tenemos que aprender a sujetarnos los unos a los otros. ¿Usted la ve? Aún no vemos que todas las cosas estén sujetas. No entendemos sujeción. Pero la idea es que lo podamos algún día entender. ¿Sabe que estamos hablando de las cosas que Dios le dio al hombre? ¿Sabe que cuando lo vemos a Jesús, vemos que Él vino como un hijo de hombre y después que fue declarado hijo de Dios, ¿no? Pero cuando Él habla de lo que hay para Él, lo declara como hijo de hombre, no lo declara como hijo de Dios. Las cosas que se le han sido entregadas para que nosotros entendamos, se las entregó como hijo de hombre, no como hijo de Dios. Por ejemplo, Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, no dice que Él va a venir como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Porque nosotros tenemos que entender cuál era la realidad para que nosotros disfrutemos como hijos de hombre todas las promesas que nos han sido dadas. Todas las promesas, como hijo de hombre. Yo estoy esperando de morirme, irme allá, cosa que en el espíritu disfrute cosas que eran para disfrutarlas acá. Entonces aprovechemos lo que Dios nos ha dado, pero sí solamente nos conocemos quién somos. ¿Sabe que este tiempo o el mundo venidero del cual está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con un tiempo específico? Por eso hablaba de que son tiempos peligrosos, ¿sí? Donde el carácter de los hombres comienza a actuar por su propia cuenta, no según Dios, sino según su propia concupiscencia, según sus propios deseos, según el mundo, ¿no? Según le enseñó el mundo, tanto para protegerse como para tomarse de derechos y todo lo demás, ¿no? Aprende según el mundo y no según Dios. La Biblia lo llama a ese tiempo el séptimo día. Este es el tiempo, el séptimo día de Dios. ¿Se acuerda que para Dios un año son 1000 días y 1000 días como un año? Hemos pasado 6000 años y del hombre, desde la creación del hombre, vamos a entrar a un séptimo día. A un séptimo día que está visto como el día de reposo, ¿sí? Un día para que el hombre aprenda a reposar, ¿sí? Y a que realmente las cosas se le sujeten, no que las cosas lo gobiernen. Estamos hablando de carácter, de situaciones, de circunstancias, de todo lo que quiera gobernar mi vida. ¿Sí? Para que yo entienda sujeción, por ejemplo. Marcos 2:28 nos muestra el Señor, ya que Él es el precursor de enseñarnos cómo es la conducta del Hijo del Hombre y que nosotros necesitamos alcanzar su estatura. Él dijo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor, aún en el día de reposo. Está hablando del día sábado. ¿Se acuerdan? En ese tiempo el día sábado era el día de reposo. Si hay algo que juzgaba el religioso, ¿cómo vas a hacer algo en un día
consagrado a Dios, un día que se consagra y no puede estar haciendo cosas. Él defendió la situación diciendo lo que dice el verso anterior. Dice el verso anterior. No, en el mismo lugar el verso anterior. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿sí? O sea, un hombre para que disfrutara reposo y no un día de reposo para que se enseñoreara del hombre, sino el hombre enseñoreándose del día de reposo. Jesús lo defendió por lo que estaba haciendo en ese día. Y él dijo, el Hijo del Hombre es Señor, se tiene que enseñorear de ese día, tiene que estar por encima de todo lo que suceda en ese día. Y lo que él comenzó a hacer en ese día fue a sanar todo, después búsquelo, a sanar un montón de cosas que necesitaban sanidad. En este tiempo lo que necesitamos es levantarnos para sanear ciertas cosas, porque el mundo o el tiempo está por encima de los hombres y no los hombres por encima de las circunstancias y de las situaciones de los tiempos. La situación me pasa por encima y yo no estoy encima de la situación. ¿Por qué las cosas gobiernan a los hombres? Porque el hombre no sabe qué es, ni que había una visitación. Quizás necesitemos dejarnos visitar para que nos dé luz, para que nos dé claridad. No esa visita de que, ay, sentí la presencia de Dios y me caí para atrás. ¿Y la luz? ¿Y la claridad para que no andes en tinieblas? La visitación era como la luz de la aurora. Venía para que el hombre tuviera luz en su camino, supiera por dónde andaba. El día de reposo, el Señor lo aclaró, el hombre es para que se enseñoree el día de reposo. Y quiero mostrarle un par de versículos más, Isaías 56:2, para que nosotros podamos entenderlo al día de reposo en el tiempo venidero en el que estamos viviendo. Hay un par de versículos en Isaías que nos habla del día de reposo. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Qué bueno cuando podemos entender que hay un tiempo donde todos los hacen mal. Y yo en ese tiempo me propongo, porque sé qué soy y quién soy, de como hijo de hombre, abrazar las promesas para guardar el día de reposo y no tocarlo como lo tocan los demás. Era el día de reposo, el día no de un libertinaje, sino de un sometimiento a Dios. Profanar es tocar algo que es sagrado. Y es sagrado porque es un día que Dios lo ha puesto para que se distinga lo bueno de lo malo. Para que se distinga si yo me he guardado de hacer todo mal. Fíjese cómo lo diría en 58:13. Isaías 58:13. Si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu
propias palabras, entonces te deleitarías. Entonces verías que ese día, que ese mundo venidero estaba para que estuvieras sujeto a ti, no para que hicieras lo que pasa en ese día. ¿Sabe que la gente que no entiende habla sus propias palabras, anda en sus propios caminos? Vuélvalo a poner, José. Habla sus propias palabras, anda en sus propios caminos. Entonces están profanando el día que Dios les da para que puedan entender. Para que era la visitación. Para que todas las cosas se comenzaran a sujetar. Todas las que hay que sujetar, tengo que sujetarlas. No puedo decir, me ganó la situación. Me puede ganar por momentos de distracción, de ignorancia, pero rápidamente tengo que revertir la situación. Y decir, no, esto no me puede ganar. Porque si no estoy profanando el tiempo donde en realidad el Señor dijo, era un tiempo de deleite, lo diría allí. Pero ¿sabe cómo lo dijo Jesús de otra manera? Dice, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando veáis todas estas cosas se van a dar cuenta de que los salvé. Porque si no, no me estoy dando cuenta de qué me salvaba el Señor. La idea era salvarme de todo aquello que perjudicaba al mundo. Dios no creó al mundo para que sufra lo que está sufriendo. Para eso lo visitaba la aurora. Para que entendiera sujeción, para que entendiera que hay cosas que tienen que estar debajo. Pero cuando yo sé quién soy, sé que hay cosas que estarán debajo, pero hay cosas que estarán encima. Eso es sujeción. Porque si soy espíritu, ¿sí? Si soy espíritu, los espíritus ministradores, como los ángeles, ¿sí? Sabían algo, que no pueden ir por encima, sino que se están sujetos a las autoridades superiores. Esto haría que el día fuera glorioso, que el día fuera deleitoso, pero eso siempre cuando no metemos la carne con nuestras concupiscencias. El preguntarnos como el salmista, quiero terminar allí, 2 Samuel 7, preguntarnos como el salmista, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Aprendamos a ver a los hombres distintos y ayudarlos después de que nos ayudemos nosotros. El salmista lo dijo de esa manera. Se preguntó qué es el hombre después de preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me des lo que me has dado? Fíjese, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién era? Alguien que preguntó, ¿quién soy? ¿Para qué me visitaste? ¿Qué querés darme? Acuérdese que la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, son para los que le buscan, para los que le aman. Si yo no le busco, si yo no le pregunto quién soy, Señor, quién soy, para que Él me entregue todo lo que Él tenía. Pero no solo yo, era para todo aquel que preguntara. Por eso Él después preguntó, ¿qué es el hombre? No solo quién era Él. Que para otros no esté, pero no es porque Dios no quiera, sino porque no preguntaron qué soy. Prefirieron andar sobre sus propios caminos, prefirieron andar en su voluntad y no alcanzar a conocer cómo se mueve el hombre. Entonces yo quiero que en esta mañana
puedas saber que todo lo que está pasando en el mundo estaba preparado. Era un mundo venidero donde Dios sabía, por eso puede hablar de antemano, tiempos peligrosos. Pero puede ser un tiempo peligroso o puede ser un día de reposo para mí. Si me pongo encima. Si soy señor del tiempo. Si las circunstancias, si las situaciones, si el carácter de los hombres de los últimos tiempos está bajo mi sujeción. No voy a comportarme como los demás. No ha tenido buenos resultados el comportamiento de los demás. Señor, oramos en esta mañana, porque sabemos que hay tiempos peligrosos, pero tenemos esa gloriosa promesa, que aun cuando todavía no la vemos, aún no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero sí están preparadas. Le sujetó el mundo venidero. Y hoy queremos, Señor, no solo saber qué somos, cómo es el mundo, sino disfrutar tu visita, Señor. Nos has visitado para darnos luz, para darnos una claridad, Señor, de que nosotros no somos los que cometemos los errores. Podemos salir de los errores. Lo que necesitamos es el conocimiento para salir del error. Necesito conocer cuál es el error, así como necesito conocer las promesas. Necesito conocer el error. Las promesas vienen mediante el conocimiento, pero también cómo perdí la naturaleza divina viene por el conocimiento. Señor, necesitamos esa libertad del día de reposo. Permite que este tiempo venidero no esté sobre nuestras vidas, no esté sobre los que te aman. Permite que estemos sobre todas esas circunstancias. Y te pedimos, Dios, que puedan ser sujetas debajo de nuestros pies, Señor, todo aquello que debía tener nuestro control. Por sobre todo el carácter de los hombres del último tiempo. Te bendecimos porque sabemos que estas cosas están dichas, están declaradas. Y vamos a echarle mano a tu imagen, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias por lo que tú le has dado a los hombres en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.